Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde te encuentres, María del Mar González Huerga, que va a realizar un vivo, donde trabajaremos con Rosana Micheletti la segunda parte de la presentación del libro que ella ha escrito, es del método espiral. Y ya trabajamos, hicimos un taller breve donde ella nos regaló cómo se trabaja con este método. Vamos a invitarla para que nos acompañe y vamos a ver, en Argentina ha escrito un libro, se lo recomiendo, es el libro, ahí la tenemos. Hola amiga. Hola, hola. Yo sigo sin verte, pero Ah, yo recién te en veo. un... Ah, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver qué pasa entonces. Ah, qué cosa, las cosas de lo fenomenológico, como decimos los sistémicos de las redes sociales. Sí, yo Bueno, igual estoy conectada, me siento conectada con vos, así que si querés, le damos por ahí. Seguimos, aunque no te vea, te siento y bueno, tomo bien. eso. Bueno, lo importante es que te veamos nosotros para que tú, que nos vas a dar este taller breve, sepamos las indicaciones que nos dicen por dónde seguir. Yo les estaba diciendo que has escrito un libro, que eres Rosana Micheletti, que has escrito un libro que es El método espiral, que yo lo he leído y es un lujo. Y ya Gracias. en su momento ya hablamos del libro, ya lo presentamos y en el vivo anterior nos estuviste deleitando y regalándonos cómo se trabaja con este método que tú has desarrollado, el método M, el método espiral. Y ya nos diste varias pautas y nos pediste que trajéramos lapicera o lápiz, como decimos aquí en España, y también un folio. Así que les invitamos a las personas que nos están acompañando de nuevo o a las que ya nos acompañaron en su momento, que saquen ese folio o que cojan un folio donde tú Ujú. nos vas a enseñar a trabajar con el método. Y podemos repasar un poquito cómo eran los primeros pasos para las personas nuevas que están. ¿Está bien para ti? Vamos a repasar, sí, vamos a repasar un poquito para poder no solo a las personas nuevas, sino que a las que ya estuvieron, refrescar un poco la memoria, porque a veces después de tanto tiempo pasa que uno se queda medio medio. Yo les traje una muestra de cómo lo trabajo en mi cuaderno, ¿sí? Es este método que tiene la forma de espiral, se basa poniendo en un círculo central un sueño, un deseo, una meta, un objetivo. Yo le llamo sueño eje en el libro porque lo que va a empezar a hacer el método es a girar alrededor de ese sueño, de ese método siempre. Como decía en el vivo anterior, este es un método que nos permite autoconocernos. Tenemos la excusa del sueño, pero en realidad lo que tratamos de hacer es de descubrir qué lealtades tenemos, qué faltas de permiso, qué patrones que están instalados por creencias, por narrativa, por experiencias del pasado, están aquí. Y el método no reemplaza ningún tratamiento, ninguno, nos sirve a veces para detectar algunas cosas que sí después podemos llevar a la consulta. Entonces es importante decir que esto lo podemos autodesarrollar. Si quieren profesionalizarse con el método, esa es otra instancia para acompañar a otros. En el libro explico cómo, pero también es cierto que uno tiene que pasarlo por sí mismo varias veces. Como te decía, partimos de un sueño eje que lo ponemos en un círculo en O el sea, centro de la... Rosana, que lo que nos estás contando es que en realidad es un proceso personal. Tu método es ir desarrollando un proceso personal. Sí, primero que nada es un proceso personal. Yo soy de las que cree que si no lo paso por mí primero y no lo experimento, no lo puedo compartir muy bien, que digamos, porque
tengo un amigo que decía, no, no seamos ratas de biblioteca, ¿no? Que leemos todo y pasamos todo sin haberlo probado. Entonces la Totalmente de idea, acuerdo. Totalmente de acuerdo, claro, porque ahora es, todo el mundo hace cursos, todo el mundo hace formaciones, pero ¿qué pasa con el proceso personal? es que por ahí empieza para mí. Si uno no lo pasa por su propia experiencia, es un poco más difícil que comprendas lo que puede pasar dentro del proceso. Claro, No quiero decir con esto que no sepas, que tengas que saber todo, ¿no? Porque cada experiencia que tengas, si acompañas a otro, vas a tener la impronta del otro y no necesariamente vos pasaste por eso, pero sí es cierto que para el método, vos sabés que puede pasar esto, puede pasar aquello, puede ser aquello, y también desarrollaste cierta conexión para poder responder con fluidez. sí. Por ejemplo, lo que yo les digo a mis alumnos cuando yo estoy en las formaciones, les digo que es un proceso personal con enfoque formativo. Claro, claro. Porque ahora El todo el mundo método, volvemos, hacemos muchas formaciones, muchos talleres, formaciones, pero ¿qué pasa contigo? ¿Cómo está eh, qué ha pasado contigo? y ¿Qué pasa además no es contigo? solamente que esto de hacerlo una vez, sino de como un proceso de acompañamiento permanente, porque Sí, la vida es tan dinámica que algunas veces tenemos que volver a nuestras herramientas y a seguir creciendo y a nuestros acompañantes, porque a veces nos podemos abrazar solos en estos procesos, pero a veces necesitamos el abrazo de alguien más. Entonces por eso, siempre. por eso tú y yo estamos continuamente haciendo supervisión. Claro, claro. Seguimos estudiando y siendo supervisadas, porque bueno, hay momentos en la vida donde uno pasa por diferentes experiencias, duelos, situaciones difíciles. Bueno, el hecho, creo, de haber salido recientemente de pandemia, no hace tanto que nos fuimos de pandemia, y ver todos los estragos, todas las cosas que quedaron, las cosas que están pasando a nivel mundial, también nos afecta porque no somos islas, somos seres sociales, sociables, que estamos en un punto, Relacionales, necesitamos relacionarnos relacionarnos para mamíferos. crecer. Totalmente, que nos corregulamos, nos autorregulamos, pero también nos corregulamos con un otro. Entonces la idea es que si nosotros hacemos nuestro proceso, eh, lo que vamos a poder hacer es, si el día de mañana tenemos que acompañar a otros, vamos a poder hacerlo de manera más, incluso saber si podemos o no estar acompañando en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Porque también pasa que algunos terapeutas siguen trabajando de manera disociada porque conocen la técnica y me parece que en esto, para las ciencias de la conducta, lo que repara es la relación, lo que Sí, repara es la presencia. Entonces, bueno, interesante, interesante, Rosana, porque precisamente ayer en el vivo que tuvimos, que me encantó con dos colegas, tres colegas, ¿no? Bueno, dos psicólogas y tres colegas, y la estábamos hablando desde qué lugar trabaja el facilitador, el terapeuta, claro, desde qué lugar lo hace, ¿no? ¿Y qué pasa claro. con ese lugar? Así que qué interesante, y yo como facilitadora o tú como facilitadora, seguimos haciendo proceso personal y también supervisión para saber dónde nos encontramos a- acompañando en el proceso de otro. Qué Sí, interesante. para que esto nos diga por dónde vamos, Y porque es entonces, muy difícil marcar uno por dónde anda, y entonces, ¿no? tú, entonces tu método que me encanta precisamente habla de eso, dónde te encuentras. Claro. Entonces, el método, para repasar un poquito, voy a ir con, mira, este es un diseño que yo hice con una consultante. Acá se ve un poco más claro. Ella Ajá, tenía un sueño y lo sí, pusimos en el centro. Ella me iba diciendo, yo lo iba escribiendo y lo íbamos trabajando en paralelo porque fue online, así que yo le hacía poner el mismo sueño que yo dibujaba acá para poder seguir su proceso y acompañarla, que lo pusiera en una plantilla y lo pusiera en el suelo. Entonces se paraba en el suelo y empezaba a sentir, porque de eso se trata. Esto usa un poco de lo que en memoria celular llamamos la percepción que se tiene a través de bueno, y en constelaciones también lo vemos, ¿no? O cuando ocupamos un lugar, un centímetro diferente, un centímetro distinto en el espacio es otra sensación.
bueno, este sueño, cómo se siente en el cuerpo, es la primera cosa que tenemos que hacer. Porque en general, en el primer momento, nosotros tenemos un sueño, una meta, un deseo que nos parece que está todo muy bien, pero cuando nos paramos encima a veces encontramos tensiones en el cuerpo, un miedo oculto, la inseguridad sobre cómo lo vamos a hacer. Entonces, el primer paso es pararnos arriba del sueño, que yo le llamo sueño eje, y sentir. El siguiente paso es encontrar la primera resistencia. Decíamos del vivo anterior que las resistencias son unas guardianas, yo le llamo en el libro, que contienen algunas informaciones valiosas, importantes, que sirvieron en algún otro momento y que ya a lo mejor no sirven. Son esas guardianas que conservan esas informaciones que tienen que ver con las faltas de permiso, con que si hicimos esto la otra vez, ahora también va a funcionar así. A veces no pasa eso, pero es como un programa viejo que se queda instalado. Sí. Cuando nos encontramos, Si lo hago diferente a mi mamá, siento culpa porque estoy haciendo algo que para ella no estaría bien visto, o con mi papá, o con mis abuelos, ahí estaría lo transgeneracional, ¿no? claro, y podría ser lo transgeneracional o también puede ser, como me pasó en algunos casos que cuento en el libro, de alguna experiencia que se grabó en la escuela primaria Sí. y que sigue rigiendo la vida de adulto, ¿no? Porque a veces pasa que algunas cosas nos quedan tan grabadas que nos queda una fijación. Fijación sería un sinónimo de trauma y trauma es parte de la vida. El tema es renegociarlo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esas resistencias y lo hacemos en forma personal, lo que yo hago en el cuaderno después es empezar a escribir. ¿Sí? Ajá. Escribo para como una forma de liberación, de drenaje y de traer este proceso de claridad que se necesita para ver qué pasa con esto. A veces solo surgen las ideas, a veces no solamente surgen las ideas, sino que nos sentimos llamados a hacer algo, un acto de psicomagia, saber que podemos después consultar con un constelador o un terapeuta, un psicólogo, hacer algún ritual sencillo, a veces solo la conciencia es suficiente. Hacer una meditación, escribir, pueden ser muchas herramientas que nos pueden servir. Yo en el libro pongo algunas para que podamos tener esta conversación. Como esta gestalt que se hace, viste, entre las partes, bueno, esa gestalt que se hace entre las partes se hace con la resistencia en el momento en que se presenta. Y así, de la primera resistencia se pasa a la segunda, de la segunda a la tercera, y no más de tres, porque en general ahí aparece una acción. En este momento, cuando nosotros salimos del sueño, la energía es centrífuga, nos expulsa del sueño, nos aleja del sueño. Pero cuando llegamos a la acción, generalmente la energía vuelve a pegar la vuelta para ir de nuevo al sueño. Entonces, después de una acción, que es una acción que también hay que revisar, decía la vez anterior, porque puede ser que sea, por ejemplo, tomar una decisión, y si yo no estoy segura de las decisiones que tomo, entonces todavía puede contener un poco de tensión esa decisión. Entonces, lo mismo que trabajé o que con las que dialogué, conversé, con las resistencias anteriores, tengo que hacerlo con esta decisión que es una acción. Esta acción generalmente es pequeña, es muy chiquita, pero es la acción necesaria que destraba la energía para poder empezar a sentirnos mejor. Esto, como las constelaciones, es una experiencia. Se me ocurre ahora que voy a hacer un taller gratuito de M una tarde, así que estén atentos, porque van a llegarle las invitaciones. Ahora se me acaba de ocurrir. Cuando pasamos la primera acción, y esa es una acción para mí, regalar un taller gratuito de M. Cuando pasamos esa primera acción, lo que empieza a pasar es que nos sentimos más tranquilos, nos sentimos, por ejemplo, libres. Y esta última forma de sentirnos es todo lo que nosotros queremos. Nosotros, más que el deseo, por el deseo mismo, lo que queremos es experimentar la sensación que trae el deseo. Entonces,
esa fue la explicación de la primera vuelta. Exacto. La segunda vuelta se hace lo mismo. En la segunda vuelta hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es volver a pararnos arriba del sueño o apoyar nuestras manos para sentir y volver a percibir las sensaciones. Porque puede ser que haya un cambio inmediato en donde decimos, se me fueron las tensiones, ya no siento el peso de las piernas, las manos se me aflojaron. Mm. Todo Bueno, eso. porque estaba claro que tú nos dijiste, yo lo recuerdo, lo tengo aquí anotado, que se podía hacer o bien con un cuaderno o bien con folios en el suelo. Claro, con los folios en el suelo ayuda mucho más. Igual yo a mí con el cuaderno, con la práctica me funciona Ajá. perfectamente igual, porque ya estoy también sintonizada con las percepciones, la propia percepción, ¿no? Todas las informaciones que vienen del cuerpo no solo de hacer esto, sino de trabajar con el cuerpo, ¿no? Para poder prestar atención y acompañar en este proceso de presencia que decíamos recién. Entonces, en la segunda vuelta vuelvo a pasar, esta también es una vuelta que trae claridad y reconocimiento, vuelvo a pasar por todos los lugares, habitándolos de nuevo, me paro de nuevo en el sueño, me paro de nuevo en la primera resistencia, me paro de nuevo en la segunda resistencia, me paro en la acción y me paro y me quedo un rato en las sensaciones que se sienten bien, porque en general de esas nos vamos rápido, nos quedamos más enroscados más en el problema, más en la cosa. Y entonces en la segunda vez, cuando yo vuelvo a pasar, si bien es una vuelta más rápida, chequeo, veo si todavía queda algo por resolver, si necesito algún permiso que tengo que dar, si tengo que hacer algún ejercicio, hay muchos ejercicios, de hecho yo estoy ahora armando todo un manual de ejercicios sistémicos para que puedan recurrir a algunas cosas de forma personal también las personas que lo quieren hacer para sí y también para terapeutas. Y entonces, cuando usamos estos ejercicios, que pueden ser mini constelaciones, que pueden ser ejercicios sistémicos, que pueden ser ejercicios de trance generativo, solo el diálogo, ¿no? Esta gestalt, como decía, de pasarse de un lado al otro del problema y hablar con la persona actual que soy y la persona que fui. Bueno, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, incluso sacar cartas, ¿no? De tarot para las personas que usan los arquetipos para leer el mensaje o cartas de flores de Bach para armarse la fórmula. Y cuando terminamos de dar la segunda vuelta de la espiral, viene la parte para mí más linda, que es la tercera etapa, que es el momento del conjuro. Wow. Y el conjuro, fíjate que conjuro es un hechizo. Eso es lo que. Y el hechizo en inglés es lo mismo que decir deletrear. Nosotros todos estamos basados, nuestra vida, nuestra, nuestra historia está basada en narrativa, está basada en comunicación, a veces verbal y a veces gestual, a veces incluso los secretos son una narrativa, no tienen una narrativa. Entonces, como eso tiene mucho poder sobre nosotros, podemos verlo cuando empiezan a pasarnos una información una y otra vez y enseguida empezamos a pensar en eso. O si, por ejemplo, yo digo, no pienses en una mesa blanca y decime qué estás pensando, ¿no? Seguramente es una mesa blanca, o sea que, perdón, las palabras, el lenguaje nos conforma como seres humanos, entonces usamos ese poder, pero solo ahora que tenemos claridad sobre lo que vimos en el proceso. Es decir, no vamos a repetir afirmaciones como loros, porque sabemos que es un camino muy largo, que no funciona eh, mucho. No digo que no funciona del todo, pero no funciona mucho porque en realidad es como taladrarse y hay Ujú. que conocerse muy bien, porque si hay personas que son búsqueda de placer, por ejemplo, eh, les va a salir fácil decir consigo prosperidad en mi vida, por ejemplo. Pero si son personas que lo que hacen es huir del dolor, le van a funcionar cosas
o afirmaciones que más tienen que ver con abandono estos patrones que me impiden alcanzar la prosperidad, para poner un ejemplo. Ujú. Entonces hay que conocerse muy bien y decir afirmaciones simplemente no alcanza porque lo que mueve, lo que tiene a diferencia el conjuro es que es algo que sí creemos, es algo que está acompañado por una emoción, entonces la emoción más el pensamiento del descubrimiento que acabamos de tener, o sea que eso es ya una certeza para nosotros, nos permite hacer las declamaciones que van a hacer que podamos llevar a término nuestro deseo. Que no es lo importante, como decía, es la excusa para poder sentir lo que queremos sentir cuando tenemos ese deseo. Pero antes de hacer el conjuro, lo que hacemos es usar un anclaje físico. Entonces, por ejemplo, puede ser tocarnos un anillo, o hacer un mudra, o, no sé, tener un gesto como tirarse el pelo detrás de la oreja. Ustedes pueden elegir, incluso yo tengo alumnas que han en algún momento pensado en un color, entonces después se ponen una cintita de color para recordarse el conjuro. Y el conjuro es como un remedio en los próximos días, en donde a la mañana, tarde y noche tocamos el anclaje para recordar todo lo vivido. Y no es recordarlo conscientemente, es traerlo cuando hacemos, porque cuando hacemos el anclaje, lo que empieza a pasar es que, por ejemplo, yo me doy cuenta, por ejemplo, tengo acá un sueño que dice que yo quiero, no sé, organizar un taller con tantos participantes y me gustaría que vengan. Bueno, eh, y que lo quiero hacer y quiero encontrar la forma de llegar a tanta gente, por ejemplo, o Ajá. que quiero viajar, no sé, cada uno, o que quiero difundir esto, cada uno su propio método, Cada pero uno su cuando sueño. tu propio sueño, sí, sí. Incluso pueden ser cosas pequeñas, mudarse de casa. A mí me pasó, María del Mar, que lo hice y me mudé. Estuve 2 años viviendo fuera de esta casa. Y no me di cuenta cuándo pasó. Yo les digo siempre que fechen cuando hacen el método, porque hay un momento en donde se cumple y ustedes dicen, y uno se olvida, porque como ya está integrado, ya no empieza a pensar, pero revisa sus cuadernos y dice, esto también se me cumplió, esto también se me cumplió. Y entonces empieza a funcionar el factor de suma. El conjuro entonces se hace manteniendo el anclaje, por ejemplo, tocando un anillo o girando un anillo, y se empiezan a decir cosas que se descubrieron en el sueño con declamaciones, como por ejemplo, me encanta saber que puedo viajar A La porque Palma. ya no hay trabas en mí, porque sí, porque estoy libre para hacerlo, para mantenerlo en presente, para mantenerlo en positivo también. Ahí sí. Me encanta saber que todo esto por lo que tuve que pasar me hace sentir más grande y más fuerte y que las experiencias de la vida suman haciéndome más resilientes. También me gusta saber que puedo compartir esta experiencia con todo el mundo y que lo que fue difícil en un momento ya no lo es. Así, todas afirmaciones, exclamaciones de cosas que Afirmaciones podemos. a positivo. Positivas en este caso porque ya han sido revisadas todas las cosas que impedían que Ok, las podamos cumplir. O sea, perfecto. las afirmaciones vienen después como una validación, vienen como una confirmación, no como no como un intento de convencerme. No, yo ya sé que esto es así. Sería sellar el anclaje. Sellar el anclaje y elevar la vibración, dándome cuenta con el reconocimiento de todo lo que descubrí en el método. Ok, lo tengo claro. Ujú. Así que, bueno, este es el paso, como dije, después uno lo fecha, lo deja y se va a hacer su vida y por los primeros días, cada tanto se gira el anillo si es el anclaje que eligió, se toca lo que haya elegido como anclaje, lo lleva a cabo.
Y eso no necesariamente va a hacer que te acuerdes de todo. El cuerpo lo va a recordar y confiamos en eso. Perfecto. Entonces, el método consiste, volvemos a repetir, a que tú tengas un sueño, lo pones, lo plasmas en un papel, que puedes trabajar o bien en un folio o bien en el suelo con el folio, o bien en un cuaderno, ¿vale? Y vas viendo cuáles son las resistencias, las vas escribiendo todo aquello que te llega con relación a cada resistencia. Son mínimo tres resistencias, ¿no? Eso es. Sí, Ay, fíjate, sí, fíjate, son fíjate. tres o más, si no es que estamos dando vueltas sobre el mismo punto. Vale. No, no hay muchas, a veces incluso hay una o dos, me pasó pocas veces, pero hay una o dos resistencias nada más. Pero si son más de cuatro, ya es que están repitiéndose situaciones con otros enunciados, pero se sigue revolcando uno y no dialogó lo suficiente con la resistencia como para saber cuál es la información que nos trae a nosotros la posibilidad de hacer algo, porque con eso tenemos que hacer algo, Ujú. nosotros solos o acompañados, pero tenemos que hacer algo con eso para poder revertir ese patrón, esa creencia o ese mandato o esa falta de permiso, lo que sea, lealtad, lo que sea. Una vez que ya hemos trabajado y hemos visto nuestras resistencias y hemos trabajado nuestras resistencias y hemos visto qué es qué regalo nos traía cada resistencia, porque no deja de ser un regalo, ¿cuál es el paso siguiente a hacer? Aparece una acción, La acción. sí, Es decir, y, es, y la esa acción es acción que una te acción llega, chiquita, eso es. sí. A veces, por ejemplo, si yo tengo el sueño de viajar, es simplemente empezar a buscar agencias de viajes o no sé, algo chiquito, ¿eh? A veces ni siquiera tomamos ese paso porque están todavía las resistencias inconscientes que tienen que salir a la luz. Okay. Es decir, empieza por pequeños sueños o por pequeños deseos para que vayamos a ir trabajando poquito a poco, ¿no? Para ganar ¿Cuál? confianza. Eso es, para confiar. Muy bien, qué bien nos lo has contado, Rosana. Eh, ¿Y cómo cerramos ese trabajo? Después volvemos a pasar por las resistencias para chequear que todo esté ahí ¿En orden? ordenadito. Hacemos el conjuro, que es un hechizo. Ah, les quiero decir algo. Yo Ah, me compré este año una agenda que dice que hay días que no son buenos para orar y qué sé yo, según el calendario chino. Así que, o para decretar y hacer esas cosas. Para los supersticiosos tengan en cuenta eso. A mí me da lo mismo porque yo creo mucho en mi proceso, pero lo digo para decir, para que sepan. Entonces, después que hacemos el conjuro, que hacemos este hechizo, es decir, instalar la nueva narrativa a partir de lo que descubrimos, que es lo que va a gobernar después nuestro consciente o nuestro inconsciente va a seguir a nuestro consciente, y entonces después la cosa que queda es esperar a que el sueño se cumple, pero vale. esperar casi olvidándonos de eso. Y cada tanto ir a chequear el cuaderno o ir a chequear las plantillas que tenemos con las fechas para ver que realmente funciona. Y si no funciona, le hacemos un reajuste, porque todavía hay una cosa que ver. Y otra cosa, María del Mar, como para cerrar. Cuando no se nos cumple alguna cosa, Ahí iba no yo, tiene, ahí iba yo. no tiene que ver con que no tenemos suerte ni nada. Hay una narrativa. Y, y generalmente esa narrativa rige no el cumplimiento o no del sueño, sino toda nuestra vida. Eso es, eso es. Entonces, este es un método que parece muy, pero es verdaderamente profundo porque nos permite realmente conectar con lo que nos hace falta para seguir creciendo, para seguir buscando la mejor versión de nosotros mismos, que ya está en nosotros, no es algo que hay que alcanzar, sino que hay algo que por ahí en este crecer, en este integrar, el método nos lo permite. Así Sí. que
Sí, En sí, realidad yo cuando lo leí, que me pareció, y lo digo, ¿no? Siempre, y de hecho se lo recomiendo a las personas que compren el libro, porque me parece un proceso personal muy profundo, porque cada resistencia va conectando con algo tuyo que no podías ver por la razón que sea, por lo que fuere, y te va conectando también con aquellas cosas que no has visto del sistema, de la familia, de ti, de tu entorno, de tu vida. Me parece un proceso personal muy, muy profundo. O sea, que las resistencias es verdad que nos traen muchos regalos. Por sí, eso lo que tú sí, bien y has por dicho eso es, son guardianas. eso es, Están cuidando algo importante. Entonces, eso es. lejos de ser una palabra negativa, para mí es una palabra que es cuidadosa y a la que hay que asignarle una nueva función. Ahora que estabas cuidando esto que me tiene trabada en mi vida, te lo agradezco, pero quiero que pases a cuidar esto, otro nuevo, que es lo que decido a partir de la conciencia, a partir de crecer, a partir de reactualizar y revitalizar todas mis ideas, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, qué decirte, Rosana, gracias por estos mini talleres que nos has deleitado, que nos has regalado, que son dos, el anterior y este, donde sí queda grabado para la persona que nos está preguntando y donde pueden ir haciendo los pasos que Rosana nos dice para trabajar con su método. No obstante, si ustedes quieren comprar su libro, pueden pedírselo a Rosana a través de... A través de mi celular, que es 54 911 51 55 59 84, o en mi Instagram o mi Facebook, son los lugares donde estoy siempre. Bueno, con este método que ella ha desarrollado, también hace terapia grupal e individual. Ujú. Así que si ustedes quieren llevar el proceso acompañada por ella, también se pueden poner en contacto con ella. Y ella también hace talleres grupales donde Sí, enseña el método. eso se lo enseño a grupos que ya, por ejemplo, formaciones que ya tienen su grupo de alumnos y eso lo enseño directamente en grupos que ya están estudiando, que ya tienen algunas herramientas, ¿no? No de cero, pero sí personas que ya están estudiando, sobre todo que están en formación de constelaciones Ujú. familiares, porque ellas tienen unas cuantas herramientas que son las que en la práctica van a empezar a usar para poder charlar con estas resistencias. Ok, pero no es necesario ser constelador o haber hecho No, una formación de constelaciones para llevar a cabo este método. no, Y no, has podés dicho, ser coach, podés ser, no sé, programador neurolingüístico, biodescodificador, terapeuta de memoria celular, o un ser sí. humano normal y corriente que quiera hacer un proceso porque Para sí algo mismo sabe todo el que mundo. algo no le funciona o algo no está bien en su vida. Y has dicho algo muy interesante, estoy programando, desarrollando el realizar un taller online al cual Sí, están ustedes todos invitados. Y yo me sí, pongo sí. a tu servicio para hacer de lo que sea. Bueno, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Sí, sos muy, muy, muy bienvenida. Tomo eso y bueno, ya iré acercando la fecha porque se me ocurrió acá en este momento en vivo. Y yo a veces esos pensamientos no los filtro, los paso para que sean un compromiso, ¿no? Y bueno, fue la idea. Así que Bueno, después arreglaremos bien las fechas y todo eso. Y eso es. Pondremos los horarios de España y de Argentina, que es donde se encuentra ella en Argentina y yo en España. y lo Querida, vas a dar. Te gracias, regalo Rosana. de bienvenida al año nuevo. Sí. Gracias también a las personas que nos han acompañado y que espero que les sirvan tu método que a mí me ha servido y que he disfrutado tanto leyendo tu libro. Así que decimos un hasta luego con la promesa de Rosana Micheletti de que nos va a regalar y que nos va a impartir un taller online sobre su método método espiral. Gracias, Rosana. Gracias, María del Mar, y a todos allá. Un besito. Adiós. Chao.